los opioides la activación del receptor de los opioides. Si bien es cierto que habíamos dicho que este es prácticamente molecular, para entender bien cuáles son los efectos de los opioides a nivel de la neurona. Lo que habíamos dicho, ¿no? Que primero había la inhibición, ¿no? de la adenilciclasa. En segundo lugar, teníamos que ver el canal de calcio. O sea, que este va a potenciar. Por lo tanto, va a hacer que este potasio, si el calcio ingresa, el potasio va a salir, ¿no? Y se va a cargar positivamente las membranas. Entonces, esta membrana, ¿no? Se va a hacer más negativa. Por lo tanto, hay una despolarización. Entonces, ¿qué podemos esperar de este calcio cuando sale hacia afuera? ¿No? Lo que vamos a tener, ¿no? Es que si nosotros vemos, va a estar en menos 90 milivoltios. Entonces no se va a despolarizar, está en reposo. Entonces, cuando decimos primero que la inhibición de la adenilciclasa, la activación de la conductancia, activación de la conductancia del potasio, ¿por qué? Porque esta está saliendo. Vamos a tener la inhibición de la conductancia del calcio. Evita que el calcio entre y por lo tanto, si no hay calcio o si no entra el calcio, no hay movilización de vesículas. Y si no se movilizan las vesículas, no hay transmisión del dolor. ¿Está claro? Entonces, ya el calcio no ingresa. También tenemos la inhibición de la liberación de neurotransmisores. O sea, si no hay neurotransmisores, no hay estímulo, no hay adenilciclasa, no hay, por lo tanto, AMP cíclico, ¿no? Que ayer habíamos hablado. Por lo tanto, va a haber una activación de las proteínas G estimulantes. Y pueden activar también otras proteínas, ¿no? O sea, una activación de la fosfolipasa A, de la fosfolipasa C, ¿no? O la fosfocinasa C o fosfoquinasa C. ¿Cómo se regulan los receptores? Ya hemos visto que los receptores, como estaban y todo en este tramo, fíjense, ¿no? La membrana celular que vemos acá, tenemos que llega al receptor mu, llega la morfina. ¿Cuándo se va a activar este receptor? Lo que sucede es que va a haber una fosforilación. En otras palabras, este receptor se va a fusionar con las proteínas, la proteína G inhibitoria. Por lo tanto, deja de funcionar. La importancia, ¿no? A veces vemos en los libros, ¿no? Hablamos de tolerancia, una tolerancia aguda y una tolerancia crónica. Cuando hablamos de tolerancia aguda, o sea, cuando uno tolera, decimos, le hemos puesto fentanilo a un paciente que se va a intervenir quirúrgicamente, pero sigue el dolor y no duerme, ¿no?
Entonces, vamos a hablar que este paciente, ¿no?, requiere más opioide. Pero si este paciente ya no tiene receptor porque todos dejaron de funcionar, el efecto que se hace al paciente no va a servir. Entonces, de manera gradual, incluso en emergencias, tiene que ser este tratamiento con el fentanilo, tratamiento de dolor, poco a poco. No es, si nosotros hablamos de farmacocinética y hablamos de potencial, o sea, hablamos de potencia del fármaco, no porque le pongamos más fármaco va a haber mayor fosforilación y va a quitar el dolor. Hablemos del umbral del dolor. Hablemos del efecto máximo en la curva. Entonces, cuando nosotros colocamos más fármaco, lo que vamos a hacer ya son los efectos adversos. Entonces, no le va a servir al paciente, porque no hemos puesto en forma gradual. Entonces, se fosforila, luego se desensibiliza, por lo tanto, se va a endositar. Esto de endositar, este receptor no funciona. Y por lo tanto, lo que sucede, ¿no?, es darle tolerancia. Entonces, ¿qué es tolerancia? Tolerancia, ¿no?, antes que entremos a hablar, hablamos de tolerancia anteriormente, ¿no?, ¿qué es lo que yo quiero en el paciente? Tolerancia más dosis, pero si voy a lograr el mismo efecto. Entonces, esto es lo que falla cuando utilizamos estos fármacos. Si nosotros dentro de la célula se ha fosforilado, se ha endocitado, ¿no?, y anteriormente se ha desensibilizado, ahora tengo que este receptor se puede resensibilizar, ¿no? ¿Cómo se resensibiliza? Este receptor se va a reciclar, nuevamente sale y por lo tanto tengo un nuevo receptor. He utilizado este receptor y aparte sigo formando más receptores. Entonces, lo que sucede al momento de responder, ocurren las siguientes preguntas, que son conceptos que también se preguntan de los opioides, ¿no? ¿Qué es la tolerancia? La necesidad de mayores dosis para mantener el mismo efecto. Entonces, ¿qué es lo que falla? Lo que falla es en la tolerancia. Falla el sistema de desensibilización. No funciona. Entonces, queda estancado. No pasa a desfosforilarse ni a resensibilizarse. Entonces, estos pacientes requieren más dosis para lograr el mismo efecto. Y esto a la larga se va a convertir en un punto importante para que el paciente se haga dependiente y por lo tanto se haga adicto. Esto sucede en la mayoría de fármacos, ¿no? Necesidad de dosis mayores para mantener el mismo efecto, hablamos de tolerancia. Cuando hablamos de dependencia psíquica, ¿no?, cuando el paciente tiene la necesidad de consumir el opioide para obtener
estos efectos. Pero estos efectos solamente son desde el punto de vista psíquico, ¿no? Analgésicos positivos o para evitar los negativos por deprivación. Yo dependo psíquicamente del opioide. Los anestesiólogos utilizamos todos los días el fentanilo, un opioide. Y nos pica a veces que el paciente nos diga que es una satisfacción extrema. Entonces hay algunos anestesiólogos que prueban, se inyectan primero 50 microgramos, sigue la tolerancia, después dependen, se ponen 2 centímetros que son 100 microgramos y así hay necesidad de consumir el opioide para tener sus efectos. Si no se colocan, no están tranquilos, ¿no? Y entonces pasamos a la dependencia física, donde existe un estado adaptativo, ¿no? No solo intervienen los receptores de opioides, sino también el sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema, no? Del núcleo accumbens, el núcleo del tegmento ventral, ¿no? De eso ya seguro lo han visto ustedes en fisiología, ¿no? Entonces este adaptativo es fisiológico entre el opioide y su receptor. Aquí hablamos ya de concentración del fármaco, ¿no? Y esto se caracteriza por la presencia de abstinencia a su abandono. ¿Qué es la adicción? La adicción ya es un trastorno neurobiológico. Ya es un trastorno con conductas aberrantes, ¿no? El efecto que se conseguía antes, ¿no? Entonces tiene un comportamiento social inadaptativo, ¿no? Y el síndrome de abstinencia, ojo, que es un trastorno pasajero, es un estado transitorio de alteraciones de la conciencia, la cognición, la percepción neurovegetativas, ¿no? Como consecuencia de la retirada del fármaco previamente puede cursar también con conductas violentas, conductas para conseguir el fármaco. Entonces, este estado transitorio, consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas o del alcohol, van a producir alteraciones de la conciencia. Y también alteraciones fisiológicas y psicológicas. Entonces, vayamos a la acción farmacológica. Si bien es cierto, ya hemos repasado, ¿no?, al receptor. Hemos repasado los efectos, ¿no?, a nivel del reciclado. Los opioides, habíamos dicho, que son drogas dosis dependiente. O sea, mientras más dosis tú le des a un paciente, mejores efectos, o si pasas el umbral, peores efectos. O sea, el efecto máximo, hasta cuando supere la dosis que no sea tóxica. Entonces tenemos nosotros estos receptores químicos físicos y térmicos. Si ustedes ven, los químicos, los físicos y los térmicos generan un potencial de acción que va a activar las neuronas, ¿no?, a todo este nivel. Estas viajan hasta el asta posterior de la médula espinal. Vamos a tener el entrecruzamiento
Y acá vamos a tener dos vías para trasladar el dolor. La primera va a ser la espino talámico, dadas por las fibras A delta. Y estas van a llegar al tálamo y del tálamo van a llegar al cerebro. Y van a fácilmente reconocer dónde está el dolor. Les había hecho un ejemplo. Si uno se golpea con un martillo, con alicate, con, qué sé yo, con algo que te pueda golpear, te golpeas el dedo, ¿no? Estás yendo a apagar la luz, por ejemplo, ¿no? Y te va a avisar que el dolor está muy localizado, muy agudo, y te va a decir exactamente dónde está el dolor. ¿No? Por esta vía espinotalámico de las fibras A delta. Pero también vamos a tener una vía somatosensorial, ¿no? La otra vía que habíamos comentado, la segunda vía, es la espino reticular mesencefálica, ¿no? Está por las fibras, ¿no? C, ¿no? A diferencia de las fibras A delta, que transmiten el dolor de manera rápida, fácil de ubicar y transmite un dolor sordo, un dolor lento, un dolor que va a quedar por el tiempo. Y entonces, ¿a dónde? Si uno se ha golpeado el dedo, ¿a dónde va el dolor? Esto va a ir al hipocampo. Y va a sentir alguna sensación subjetiva de malestar derivado de ese dolor. Entonces, te sientes mal. Puedes empezar a llorar si el dolor es muy intenso, ¿no? Puedes pasar algunos casos, ¿no? Incluso puedes vomitar porque tienes respuestas viscerales. Ya en el hipotálamo, una respuesta emocional, una respuesta visceral. Entonces, esto va a suceder en el hipocampo, en el hipotálamo y en la amígdala, para la parte emocional, ¿no? Una respuesta emocional y puedes empezar a gritar, a tener euforia, a golpear la pared por el mismo dolor que te estaba generando en esa área lastimada, ¿no? El área cingulada, que va a dar una respuesta emocional, sobre todo en la ínsula, y una respuesta también visceral. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Si estos pacientes tienen este dolor, incluso pueden presentar hipertensión arterial, pueden desmayarse. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos siendo mediados por este sistema que no llega a la corteza cerebral. Pero sí se va al sistema límbico, ¿no? Y si va al sistema límbico, seguramente tendrás una respuesta emocional. También podemos ver que llegamos a la sustancia gris periaqueductal, a la sustancia medular rostral. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? He logrado entender que el dolor
¿no? Va a llegar en el organismo a su receptor. ¿Y qué hace? ¿No? Sobre todo la respuesta a nivel de la amígdala, ¿no? Miren acá a nivel de la amígdala, estos puntos celestes, ¿no? Va a estimular a la sustancia gris periacueductal, va a estimular el núcleo del RAFE, ¿no? Y estos juntos van a hacer que la médula va a viajar fibras que van a ir hacia la médula espinal. Por lo tanto, van a inhibir esta sinapsis y por lo tanto, si las inhibe, el dolor, vamos a tener un dolor ya modulado. ¿Y cómo sucede esto? En los receptores de inhibición, ¿no? De los nociceptores, periféricos, ¿qué van a hacer los opioides? Va a haber una inhibición de la sinapsis, ¿no? Por receptores mu. Este es en el asta dorsal. ¿Qué hacen? Inhibición de la transmisión de la vía. Por lo tanto, van a disminuir las señales que pueden ir de las vías tanto somatosensoriales y espino reticular mesencefálico. Entonces, hay una modulación de las sensaciones dolorosas. Si nosotros pensamos en respuesta a un opioide y un aire, lo que hacen los AINES es una inhibición de los nociceptores periféricos. O sea, de manera periférica. En cambio, los opioides, ¿no? Por eso es que se les considera completos, porque van a llegar, ¿no? Van a llegar hasta el sistema límbico. Una señal, ¿no? Emocional. Y va a empezar a modular las emociones. O sea, el paciente que tenía dolor, por ejemplo, de un cáncer, se va a sentir mejor. Pese a que existe este dolor, se acostumbra al dolor. Pero el dolor, en la parte emocional, ¿no? Va a mejorar. Por lo tanto, va a disminuir los efectos que tenía. Por ejemplo, se va a empezar a regular aquellos dolores que son crónicos, ¿no? Que el paciente, ¿no? Tiene en la parte, por ejemplo, en la parte emocional, ¿no? Lo que va a poner el paciente en depresión. Claro, porque si tiene mucho dolor, va a estar deprimido, ¿no? Lo que nosotros vemos en muchos pacientes, especialmente con cáncer. Entonces, modulo las sensaciones dolorosas, ¿no? Y es a este nivel. Donde voy a tener que ver el tratamiento del dolor en este tipo de cánceres crónicos. ¿Qué puedo hacer también? Puedo activar la vía eferente, ¿no?
Entonces, a nivel vulvar, ¿no? A nivel de la médula vulvar, voy a activar la vía eferente. Cuando hablamos de efectos analgésicos, ¿no? Vemos en forma general, ¿no? Vemos los efectos generales. Los que va a hacer a nivel central, ¿no? Lo que tiene la proteína G inhibitoria, que habíamos hablado, inhibición, sueño, puede tener coma, puede tener convulsiones. Asimismo también puede tener estupor, ¿no? Por un bienestar. Y también euforia. Increíblemente es algo paradójico, ¿no? Es algo contrario a todos los efectos depresores que tenemos con estos opioides. Si nosotros vemos a nivel de los ojos, vamos a producir miosis. Esto es muy importante, porque muchas veces que utilizamos los opioides, por ejemplo, nosotros utilizamos bastantes opioides, y cuando vemos la acción farmacológica, nos fijamos en las pupilas, están mióticas, ¿no? Y como el tiempo de acción es prolongado, cuando sale después de la operación que ya hemos dejado de usar fentanilo, persiste la miosis. Pero ¿qué pasa cuando este paciente en el acto operatorio ha hecho un paro cardíaco? ¿Habrá miosis? Habrá midriasis. Ya el efecto del fármaco ya no está activado, por lo tanto habrá una midriasis y es fácil nosotros reconocer. ¿Y esto dónde sucede? ¿No? Eso sucede en el núcleo de Edinger-Westphal. Porque este núcleo es iridio constrictor, se estimula, pero tiene que ver la proteína G y cómo la va a estimular. En realidad, lo que tenemos es una inhibición de esos receptores. Y eso es lo que la característica, la euforia. Se puede justificar. Si tú inhibes el inhibidor del núcleo Edinger-Westphal, entonces lo dejas a este núcleo, lo deja funcionando, pues le produce miosis. Y aquí tenemos otro resultado. Si nosotros aplicamos un revertidor, como ya lo dije, de un opioide, el paciente va a estar dormido, ¿no? El paciente va a estar con insuficiencia respiratoria, disminución de la presión arterial, ¿no? Y uno revierte al paciente, ¿no? Cuando nosotros revertimos, ¿no? Entonces va a dejar de ejercer el efecto sobre este núcleo, pero también el paciente va a tener euforia y por lo tanto va a tener un comportamiento psíquico. Despierta rápidamente, se quita las vías, es capaz de mandar golpes o pegar al quien está, y generalmente es la enfermera quien está haciendo este procedimiento. El Narcan, fármaco que revierte a los efectos de los opioides. También tenemos que tener en cuenta a nivel del centro respiratorio, la depresión respiratoria, ¿no? ¿Cómo se hace? Va a inhibir directamente, ¿no? A través de la proteína G inhibitoria.
Por lo tanto, se da la depresión respiratoria, va a haber una disminución de la sensibilidad al CO2. Cuando hablo de sensibilización al CO2, es que el CO2 estimula la respiración, pero el fármaco lo va a disminuir. O sea que el paciente va a respirar mal, va a reconocer mal los niveles de CO2, lo que va a empeorar el cuadro. Y vamos probablemente a llegar a una acidosis respiratoria, nos va a dar ritmos anormales de respiración. Aparte de eso, produce rigidez de la musculatura esquelética. Por lo tanto, ese diafragma va a estar rígido, no va a poder contraerse, ¿no? Y el paciente no va a respirar adecuadamente. Eso sucede cuando lo administramos, el opioide, el fentanilo. Por eso, cuánto me hubiera gustado vayamos al centro quirúrgico a hacer estas prácticas, pero lamentablemente no se puede. ¿Cómo es que se pone rígido la musculatura esquelética y se hace prácticamente un tórax de madera y lo que llamamos nosotros el síndrome de tórax leñoso? No lo puedes ventilar, no puede ingresar aire, ¿no? Y si no ingresa aire, no ingresa CO2. Puede llegar a un paro cardíaco, puede llegar a una descerebración del paciente. Ojo, los médicos que en sus consultorios aplican fentanilo o otro opioide para el dolor, esto es lo que puede suceder. Muerte del paciente, porque si tu consultorio es en el segundo, tercer piso de un edificio, bájalo al paciente, no tienes equipo de reanimación, ¿no? Llegas al hospital, el paciente va a llegar muerto. No puedes ni entubarlo, no puedes, está cerrado, rígido. Claro que nosotros en sala de operaciones tenemos la ventaja de que esperamos, ¿no?, que se relaje por la misma fases que está pasando para la muerte, y en ese mismo momento que se está relajando, se entuba al paciente y se empieza a hacer la reanimación básica y posteriormente, si no ha llegado, hacemos la reanimación avanzada. Esto ya lo vamos a ver en otras clases. ¿Qué va a pasar a nivel cardiovascular? A nivel cardiovascular, una bradicardia vagal. Claro es que el inhibidor, además de producir vasodilatación, ¿no?, arterial y venoso, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, este paciente tiene un tumor cerebral o una hemorragia cerebral. Ya tiene hipertensión intracraneana. Entonces, si tú le das un opioide, ¿no?, acostumbran a utilizar la morfina, tenemos que la vasodilatación va a aumentar. Entonces, si aumenta, ¿no?, este paciente va a aumentar la presión intracraneal. Es muy contraproducente que aumente la presión arterial en una vasodilatación cerebral, ¿no? A nivel gástrico, va a haber mayor tono miógeno, mayor tono del esfínter, ¿no? O sea que aumenta el tono, pero no aumenta el peristaltismo. O sea que se inhiben las contracciones, ¿no?, especialmente a nivel del esfínter de Oddi. Aumenta, por lo tanto, ¿no?, si ese paciente tiene una, por ejemplo, pancreatitis, ¿no?, es un cuadro medio complejo, pero igual le damos, ¿no?, si no es una contraindicación absoluta.
Así también hay un retraso del vaciado, ¿no? Aumento el tono del esfínter de Oddi. A nivel de cuando nosotros hablamos del embarazo y aplicamos opioides, sabemos nosotros que el opioide tiene un efecto tocolítico. O sea, que el proceso del parto puede prolongarse, ¿no? Mucho más o prácticamente inhibirse. Porque a nivel del músculo liso uterino no funciona. Y por lo tanto puede haber también retención urinaria. Me voy a esto. Un ejemplo. Nosotros hacemos el tratamiento anestésico, terapia del dolor, parto sin dolor. Aplicamos fentanilo. Y si la paciente va a pujar, va a hacer las contracciones uterinas, el dolor de 100% va a equivaler a 10%. La paciente puede estar caminando, un dolor mínimo, pero no se va a inhibir el efecto tocolítico. Las contracciones van a continuar y así puede producirse el parto. Pero estoy mencionando si es que se aumentan las concentraciones de fentanilo, ¿no? Pueden llegar, ¿no?, a inhibirse el nivel del músculo liso, ¿no?, uterino, inhibir las contracciones y en lugar de hacer una terapia de dolor, un parto sin dolor, este paciente termina haciéndose una cesárea, ¿no? Lo que hace una hipertonía. Cuando hablamos nosotros de hipertonía, nosotros hablamos, ¿no?, aumento del ACTH, ¿no?, aumento de la hormona de crecimiento, la hormona de la prolactina, la melanoestimulante, ¿no? Va a disminuir los niveles de TSH, LH, ¿no?, y FSH, folículo estimulante. Por lo tanto, tenemos estas disminuciones en la hipertonía muscular. Deprimen el sistema también inmunitario, ¿no? Se ve muy poco, hay poca literatura, ¿no? Pero es obvio para tener que ver en estudios qué son los efectos adversos de los fármacos. Si nosotros vemos ya los efectos adversos, ¿no?, y si nosotros tenemos que deducirlos, vamos a tener un efecto agudo, que es la sobredosis de opioides. Y también vamos a tener un efecto crónico, que va a ser la tolerancia y dependencia. Ya habíamos hablado algo de adicción, ¿no? Vamos a lo agudo. En el agudo, ¿no?, nosotros vamos a tener depresión respiratoria, ¿no? Vamos a tener depresión del sensorio y también vamos a tener miosis. Fuera de esto, ¿qué más puede tener el paciente? A nivel central, ¿no?, puede tener alucinaciones, puede tener hipertonía, mioclonías, ¿no?, puede tener hipertensión intracraneal. Además, puede potenciar el sueño, ¿no?, el coma, el estupor.
Puede potenciar también la depresión respiratoria. Y a nivel cardiovascular, ¿no? Puede producirse shock, puede producirse hipotensión persistente, puede producirse una parada cardíaca, ¿no? Y la hipertensión intracraneana. Asimismo, también tenemos los vómitos, las náuseas, ¿no? Esto es muy importante porque no depende directamente del efecto de los opioides, sino que es en el área prostrema que no tiene la barrera hematoencefálica. Los opioides, las sustancias opioides que llegan a esa área estimulan directamente al centro del vómito. Entonces, si un paciente con cáncer le doy un opioide, ¿no? Puede ocurrir esto, náuseas y vómitos. Entonces yo debo valorar para tratar el dolor en este paciente con cáncer, ¿no? ¿Estará yendo bien con las dosis que estoy administrando? ¿No? Si ha habido mejoría o no. Entonces, puedo darle yo coadyuvantemente un antiemético para no quitarle el efecto del opioide. En el sala de ópera nosotros utilizamos antieméticos, ¿no? Porque si el paciente está a 8 horas de ayunas o ha comido, puede vomitar, ¿no? La precaución es un antiemético. Pero en este caso de los opioides, ¿no? Si doy más dosis de lo que corresponde, puede producirse este efecto del vómito. Otro efecto adverso es el estreñimiento, ¿no? El dolor, la diarrea, la sequedad de boca. Asimismo también, ¿no? Como habíamos hablado, puede haber retención urinaria. Ya vimos nosotros el efecto tocolítico, prurito y alergias, ¿no? Como cualquier fármaco puede presentar como efecto adverso. Si hablamos nosotros del efecto de los opioides, ¿no? Y la hiperalgesia, es un poco raro. Hablamos también antes de que es un efecto paradójico, que si los pacientes reciben opioides, algunos se ha descrito que cursan con la hiperalgesia, hiperexcitabilidad, alodinia, y por lo tanto aumenta más el dolor. Se produce más hiperalgesia. Entonces lo que queda, si hay este efecto adverso, cambiar de fármaco. Algunos efectos o familias, cuando hablamos de familias, vamos a entender las familias porque ya hemos visto todo prácticamente. Hablamos de agonistas puros, naturales, pero ya no vamos a repetir, solo vamos a mencionar la importancia, ¿no? De los agonistas puros como la morfina, ¿no? La codeína, el dextrometorjano, y los semisintéticos, la oxicodona y el tramadol. ¿Cuál es la farmacocinética de la morfina? Vamos a tener múltiples vías para nosotros administrar morfina, ¿no? Las dosis, ¿no? 6 por día, la velocidad media, ¿no? La morfina es el prototipo.
La codeína, por vía oral, el dextrometorfano, vía oral, la oxicodona, vía oral, o también se puede utilizar múltiples vías. Y en el tramal, la vía oral o vía intramuscular. Las dosis de la morfina podemos repetir nosotros hasta 6 veces por día. Por decir, es cada cuatro horas. Pero mucho cuidado con los efectos adversos que habíamos mencionado, ¿no? Por lo tanto, yo puedo darle 3 veces al día, posiblemente pasar casi 4 horas al día, hasta incluso 2 veces por día. Ahora existen parches, ¿no?, de morfina, ¿no?, que se coloca en el paciente. Y hablamos algo de la escala terapéutica, ¿no?, donde hablamos de la codeína, tramadol. Hablamos de opioides, ¿no?, débiles, la morfina, la oxicodona, opioides potentes, ¿no?, en el 3. Entonces ya sabemos, ¿no?, que el tramadol y la codeína, un dolor moderado. Si tu paciente no responde a los AINES, vamos a ir a utilizar el tramadol, o sea, el tramal, codeína o hidrocodona. Habíamos dicho también anteriormente que en el dolor postoperatorio que nosotros utilizamos en sala de operaciones, el tramal va muy bien, pero la morfina, ¿no?, puede ir también bien, pero si es un dolor cólico, y si vemos que la morfina es un fármaco que nos sirve para todos los tipos de dolores de lesión de los tejidos, así como los AINES, van a responder muy bien, tanto a nivel periférico como a nivel central, sobre todo a nivel central. Pero ya en los dolores neuropáticos, ahí es donde fallamos, ¿no? Y a la morfina, pese a que es mejor, digamos, de este grupo en los dolores neuropáticos, neuralgias, esas cosas no van tan bien. Por eso, aunque asociemos con antidepresivos o anticonvulsivantes, ¿no?, el dextrometorfano, codeína, especialmente para pacientes, ¿no?, que presentan estas alteraciones psíquicas. Y si nosotros tenemos el dextrometorfano y la codeína para pacientes con tos sintomática, tos que no sea expectorante, que lo vamos a ver más adelante, en otra clase, ¿no?, cuando hablemos de farmacología, ¿no?, de la vía respiratoria. ¿Alguna pregunta, alguna experiencia que ustedes puedan haber tenido con algún opioide o les hayan inyectado un opioide? Por eso les decía, me gustaría ir al hospital poco a poco y enseñar cómo es todo esto lo que hemos explicado, porque lo hemos sacado algo más práctico, ¿no? Porque si hacemos la parte solo teórica, no nos va a quedar entendido. Y algunos que son ginecólogos, algunos que son cirujanos, algunos que son cirujanos de maxilofaciales, algunos que hacen cirugías otorrinolaringologías, como últimamente las rinoplastías, etcétera, etcétera, o también los pacientes que se hacen cirugías bariátricas o remodelaciones en su organismo, ¿no? Utilizan bastante el fentanilo, ¿no?, la morfina.
Entonces es importante que sepan comprender y estudiar, ¿no? Ya lo vamos a ver ya en la práctica. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, ¿no? Y a las 8 en punto, tomen algo. A las 8 en punto continuamos con la clase que nos corresponde, ¿no? Doctor. Que son anestésicos generales. Ya. Hasta las 8. Ok, doctor.